vamos a tener un tema interesante el día de hoy. Fíjense, yo le titulé ahorita el camino al Get. El camino al Get, porque precisamente es eso, un camino que tenemos todos, que podemos estar transitando, y todo parte de los anhelos que tengamos, los deseos, pero sobre todo de hacer conciencia que dependiendo el tiempo que llevemos dentro de la empresa, haciendo o trabajando el negocio, dependiendo de eso es lo que tendríamos que ya estar en un nivel o tener algún resultado X. Pero fíjense que a veces depende mucho de cómo hayamos entendido el concepto del negocio, y número 2, de cómo nos hayan vendido el negocio. No es tanto la promesa, sino cómo nos hayan vendido el negocio. Es decir, que tal vez algunos recibimos instrucciones del negocio únicamente como que para vender, ganar un dinero, y está bien. Pero tal vez algunos recibieron el mensaje de la promesa de una vida mejor, cumplir tus sueños, etc. Esa es otra manera. Y la tercera, que tal vez te metiste porque no había opción. No tenías una opción ahorita, en lo que encontrabas algo podría salir, y bueno, pues de ahí que no pudieran, en lo que no encontrabas algo mejor. Entonces, dentro del programa que hay en Equipando Líderes, en esa academia, ahora me encomendaron este tema, que es cómo llegar, o las estrategias para llegar al Get. Y como les dije al principio, yo le titulé el camino al Get. Y quiero compartir con ustedes precisamente esta presentación, y deseando que cada uno de ustedes pudiese, tal vez, solo tal vez, entender un poquito más acerca de la importancia de los números, porque a veces pasamos por alto los números, y los números son muy importantes. Los números, aunque para muchos les parece tedioso o les parece aburrido, pero los números son el medidor de tu negocio, de qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Es el medidor, y realmente es el medidor de tu negocio. Entonces, para llegar al siguiente nivel, para poder llegar a ese nivel, necesitamos analizar cómo llegamos a ser supervisores, a ser mayoristas. ¿Cómo llegamos? ¿En qué condiciones? ¿Con qué cartera de clientes? Etcétera. ¿Cómo fue? Y si lo entendemos de esa manera, replicarlo no con uno mismo, sino con la gente que estás empezando a involucrar en tu actividad. Segundo, tenemos que analizar cómo es que pasamos vamos trascendiendo de equipo de mayorista o equipo del supervisor, dependiendo el país en el que estamos. En México es mayorista, fuera del país de México son supervisores. ¿Cómo es que tú llegaste a ser equipo del mundo? O si todavía no llegas, ¿qué tendrías que hacer para llegar a equipo del mundo? Y una cuarta, si yo soy equipo del mundo, ¿cuáles son los números, o cuál ha sido el camino, o qué es lo que he hecho o he estado haciendo para llegar a convertirme en equipo del mundo activo por regalías? Y para poder entender esta parte del camino, es importante también comprender que el PIN es simplemente un reconocimiento por lo que has hecho. Es por lo que hace un reconocimiento. No es como la presidenta de la República actual en México. Le ponen la banda presidencial porque es un reconocimiento de que ganó las elecciones. No tiene la banda presidencial, sigue siendo presidenta, pero por los hechos, ¿no? Por los votantes que hubo atrás. En el negocio, tú eres equipo del mayorista o del supervisor o del mundo activo, dependiendo de los resultados que traigas atrás. Y para eso hay varios elementos. Y ahorita te voy a compartir en este tiempo que nos queda, más unos 15 puntos a compartir que son muy importantes en tu camino rumbo al Get. Y los que ya son Get, es importante recordarlo para poder tomarlo como una guía para orientar a nuestros mayoristas, nuestros supervisores,
rumbo a ese camino al GET, porque ese es un dato muy importante. Entonces, la primera es entender que para llegar al GET, lo que va a implicar primero, número uno, es que tú tengas de 8 a 16 mayoristas dependiendo la condición de volumen, ¿no? Si estuviéramos hablando de mayoristas realmente comprometidos de 2.500 puntos o más, acuérdate, nunca debes decir, hay que llegar a 2.500, no, es 2.500 puntos o más. Entonces, implica entre 8 y 16 mayoristas dependiendo el volumen que tengan y que estén también formando equipos abajo. Otro punto importante es que lo más recomendable es que esos mayoristas sean en 3 líneas. No en una línea, no en 2 líneas, en 3 líneas. Y siendo siempre la mayor la tercera línea. Siempre tiene que ser mayor la tercera línea. Un poquito menor la segunda y unos cuantos en la primera. Esa es una estructura básica de formación para tener un crecimiento más estable, más consolidado. Si yo me lleno de puros mayoristas de primer nivel y estoy esperando a que se desarrollen, estoy en la cuerita floja, porque en el camino algunos pueden bajar su producción, pierden clientes, no sé qué, no dan buen seguimiento, y entonces su volumen baja y como consecuencia el volumen total de organización también baja, porque abajo no tienen algo que los apuntale. Por eso es muy recomendable que lo tienes que hacer en 3 líneas. Esta parte, la última que dice en 3 líneas, si tú quieres tener un GET sólido, ser un GET sólido, aspirar a un GET sólido o recuperar tu GET sólido, necesitas generar tus mayoristas en 3 líneas descendentes. Y escúchame bien y lo reitero, siendo la tercera línea más grande de mayoristas. Así debe ser, porque eso te va a dar más estabilidad. Hablemos del primer punto que les dije, de los 15. Y como primer punto, tú lo que tienes que hacer es definir tu objetivo. Define tu objetivo real. O sea, quiero ser equipo del GET, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de ser equipo del GET? O sea, una cosa es que portes el pin, que te premien arriba, que te aplauden, etcétera. Pero realmente, ¿cuál es el objetivo que persigues para llegar a equipo del GET? Una vez que lo identificas, número 2, desglosa el objetivo. Tienes que desmenuzarlo, como una margarita, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Tienes que desglosarlo, porque al desglosarlo vas a encontrar los elementos con los que vas a trabajar y los elementos que vas a desarrollar. No es solamente, no basta decir quiero ser equipo del GET, Global Expansion Team. O sea, no basta solamente decir que quieres hacer eso. Necesitas seguir una serie de acciones que te permitan a ti estar muy consolidado con respecto a tu objetivo. Número 3, haz un plan de acción. Ocupas hacer un plan de acción. Necesitas definir el ABC de cómo le vas a hacer. ¿Qué hay que hacer ahí? Necesitamos asesorarnos con nuestro patrocinador o documentarnos en nuestro libro de negocio o recordar la información, los apuntes que nos han dado en Equipando Líderes, donde nos indican los pasos a seguir. La otra es preguntando a alguien que es un GET consolidado. Cuando yo hablo de un GET consolidado, Global Expansion Team consolidado, es aquel que está cobrando por arriba de 1,000 puntos de regalías. Por arriba de 1,000 puntos de regalías. No es un GET que tenga 700 puntos de regalías, tenga el pin de GET, porque no es un GET consolidado, porque perdió volumen, no tiene buena estructura que le soporte por arriba de los 1,000 puntos de regalías. Por lo tanto, sí te puede dar información, pero no puede ser tan creíble, ¿no? Porque no tiene un resultado que lo respalde al 100%. Entonces, tienes que hacer ese plan de acción. Y hacer ese plan de acción tiene que ver mucho con la definición del objetivo, como te dije hace rato, desglosar realmente por qué lo quieres hacer, y en el momento que tú empiezas a hacer tu plan de acción, es como empezar a generar un compromiso realmente de lo que quieres hacer y lograrlo, realmente de lo que quieres hacer para lograrlo. Número 4, apóyate con tu tabla de tiempos. ¿Qué significa apoyarte con la tabla de tiempos? El apoyarte con la tabla de tiempos significa que una vez que tú elaboras tu plan de acción,
tú tienes que soportarlo, hacer tu tabla de tiempos donde vas a meter no solamente vas a meter las actividades que vas a hacer, sino también vas a colocar o vas a poner los horarios en los que vas a trabajar para que te empieces a disciplinar en la ejecución de actividades que tienen una relación directa con tu plan de acción. Muchos desarrollan su plan de acción, dicen quiero esto, voy a hacer aquello, es por aquí, es por acá, pero no lo meten en tabla de tiempos. Y meterlo en tabla de tiempos implica cumplir un horario definido, establecido, que te permita ir cumpliéndolo a uno y que por disciplina personal no te puedas salir ni te puedas desviar. Por eso es tan importante. Recuerden, casi toda la mayoría de los que están conectados en este momento, de alguna manera, ustedes han visto o asistieron a clases donde en la escuela seguramente te dieron un horario de materias. Y que si hablamos de secundaria, por ejemplo, tenías el horario de biología, tal vez el horario de química, matemáticas, no sé, dependiendo cómo era el cargo de materias en donde tú vives, ¿no? O en donde tú estudias. Y entonces te decían, a las 9 tienes esto, a las 10 está esto, a las 11 está aquello, a las 12 a 11:30 sales a receso. Y eso te permite ir sabiendo con anticipación qué es lo que sigue y cumplir. Cuando tú te pones en un concepto de horario, de actividades de tu negocio, está pasando exactamente lo mismo. Te metes en una tabla de tiempos y en la cual la vas a respetar. Ejemplo, la gran mayoría tiene un club de nutrición. La gran mayoría opera un club de nutrición tal vez de 7 de la mañana, un ejemplo, a 1 de la tarde, por ejemplo. Entonces, después de la 1, ¿qué haces? Tú tienes que ahí anotar dentro de tu plan de trabajo qué vas a hacer después de cerrar tu club. ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque de eso va a depender muchísimo tus alcances rumbo al siguiente nivel. Pero si tú llevas tu negocio, tu actividad, únicamente cierras tu club de nutrición y después a ver qué sale, no es seguro que puedas llegar al siguiente nivel. No es seguro que puedas llegar al siguiente nivel porque no hay consistencia en la dirección hacia donde quieres estar caminando. Número 5. Número 5, necesitas conocer lo que es necesario hacer. Los diferentes pasos a seguir dependiendo tu objetivo. Tienes que conocer lo necesario que tienes que hacer. Una vez que tú desglosas tu plan de trabajo, haces tu cuadro de actividades, ejemplo, vas a hacer una charla de 3 de la tarde a 4 de la tarde, ¿qué es lo que se tiene que hacer en una charla? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en una demostración? ¿Qué material necesitas? ¿Cuántas veces lo tienes que repetir en el mes? ¿Cuántas veces lo vas a hacer en tu plan de 90 días? Si vas a dar una degustación, ¿qué vas a degustar? ¿Cómo lo vas a presentar? ¿A qué personas? ¿Cómo va a ser tu publicidad? ¿Cómo es que vas a impactar? Si es un reto, lo mismo. ¿Cómo lo vas a promocionar? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que impacta más? ¿Nada más que se metan y consuman una ensalada? ¿O que aparte de que consuman su ensalada, tengan el producto necesario para que tengan un resultado mayor, dependiendo el objetivo? Por eso es muy importante conocer los pasos necesarios a realizar dentro de tu plan rumbo al siguiente nivel. Ese es el número 5. El número 6. El número 6 tiene que ver con crear una red de clientes. Y ojo, aquí me voy a detener tantito. No es crear una red de clientes únicamente o solamente una de consumos. Hay personas que están atoradas únicamente consiguiendo consumos. Y no es únicamente consumos. Crear una red de clientes te permite no solamente expandir tu cartera, tener más posibilidades de ingresos, más posibilidades de puntos, más posibilidades. A diferencia de que nada más te centras en puros consumos, tal vez de tu club, Protein Club o la denominación que tenga. No estoy diciendo que sea malo tener consumos,
estoy diciendo que no puedes únicamente estar a expensas de los consumos. Recuerda, los consumos comen producto porcionado. Los clientes pueden comprar producto cerrado por paquetes, por programas, dependiendo su personalización. Dependiendo. Por eso es muy importante este punto. ¿De acuerdo? Ahora, entendamos lo siguiente. Fíjense bien. Si yo quiero realmente tener una red de clientes, y no solamente de consumos, lo que es necesario hacer y que consideres es tener mínimo 3 métodos diarios de operación. En otros países el método diario de operación son herramientas de trabajo. En México le decimos método diario de operación. No puedes únicamente centrarte en uno, está bien, es tu base, pero necesitas tener 2 más. Solo piensa en esto, ¿no? Imagínense a todos estudiando medicina. Que nomás hubiera pura carrera de medicina. Pura carrera de medicina. Y alguien que quiere ser contador, pues no tiene opción. Alguien que quiere ser licenciado, no tiene opción, porque nomás hay pura medicina. En cambio, si tú tienes 2 métodos más, tienes 2 posibilidades más de incrementar tu red de distribuidores y con ello poder crecer más rápidamente. Si nomás dependemos de un solo método de operación, a veces no es tan, el proceso de crecimiento no es tan sostenible. Entonces, tómalo en consideración porque ese dato es muy importante. Siguiente. Entonces, fíjate bien, asegúrate de cubrir estos puntos. Número 1, que tengan un resultado notorio. ¿Quieres tener más clientes? No solamente consumos, asegúrate de un resultado notorio. Yo no sé si en los demás países, pero en México, en algunas zonas, los que atienden club de nutrición, hay muchos que atienden su club y no tienen un resultado palpable, un resultado que la gente diga, increíble. No, se sienten bien, actúan bien, tienen mucha energía, pero el resultado físico no es el que la gente se vaya al primer impacto y diga, increíble, el resultado es contundente. Se lo toman porque se sienten bien, porque aquí y allá, mas sin embargo, a veces pareciera que se nos olvida que tenemos suplementos, que es un alimento, y a veces estamos cayendo en el rango de ser médicos o nutriólogos o dietistas. Y no, o sea, nuestro negocio es mucho más amplio que eso, mucho más amplio. Entonces, asegurarse que tengan resultados. Número 2, personaliza. Solo, o sea, no nomás tú tienes que personalizar, no solo vendas. Hay personas que nomás venden, pero no personalizan. En la personalización está un compromiso, una seriedad, un seguimiento, porque esa es la parte que muchos le rehuyen, al compromiso, porque personalizar es comprometerte a darle un resultado. Número 3, da un seguimiento mínimo de 3 meses. ¿Por qué un seguimiento mínimo de 3 meses a tus clientes, tanto de que consumen en tu club como que consumen en paquete o producto cerrado? Porque si tú te aseguras de hacer eso, vas a tener resurtido 3 meses seguidos. Y en esos 3 meses seguidos pueden pasar diferentes cosas. Puede pasar desde que se lo siga tomando de por vida. Número 1, puede pasar que le llame la atención, preguntar por un descuento, un ahorro, y la puedas poner como cliente preferente. O número 3, que le interese por las recomendaciones que ha hecho, que se gane un dinerito, unos pesos extras, unos dólares extras y acabe haciendo negocio. Por eso es importante el seguimiento. También es importante porque si tú te enfocas, algo que hay que hacer es pedir referidos, no esperar a que te refieran. Tú tienes que hacer o tenemos que hacer que las cosas sucedan. Hay que pedir referidos. Pero ¿saben por qué muchos no piden referidos? Porque no le han dado un resultado al cliente real, físico, no nomás interno. También interno es importante, pero también que se vea en lo físico, su energía, su rostro, tal vez su cuerpo, dependiendo. No estoy diciendo que sean todos superatletas, pero que se vea un resultado, que se vea que una lonjita menos, que se vea a lo mejor envejecimiento prematuro, que se le estamos ganando al tiempo, etc. Pues cuando hay un resultado, tenemos hasta la libertad de pedir referidos. Siguiente. Y si hay, de repente, después de todo esto, la posibilidad, bueno, les puedes hablar, número 1, por el ahorro del producto,
y después del negocio o del negocio. A veces hay recomendaciones de personas, de líderes que dicen, vender el producto, habla del negocio. Pero hay clientes que no lo aceptan así. O me vendes el producto y ahora resulta que me quieres meter a tu negocio. Y no funciona así. Es o le vas a hablar del producto y le vas a hablar de un ahorro, bueno, como cliente preferente que no lo obliga o no la obliga o no lo obliga a vender el producto, sino a consumirlo por un ahorro. Y ya después que pase el tiempo, con un buen resultado, un buen seguimiento, hasta ellos mismos te pueden pedir que le hables del negocio, y si no, tú te vas a dar cuenta que es el momento propicio de hablarles del negocio. Los tiempos han cambiado, ya no es el negocio Herbalife de 1980. Se ha ido modificando. ¿Por qué? Porque la tendencia ha cambiado. Ya no es tómate 3 de estas, 1 de estas, 4 de estas y es maravilloso. Eso era con la generación anterior. Hoy que las nuevas generaciones y las no tan nuevas tienen acceso a información directa, verdadera o falsa, se hace necesario actualizarnos y cambiar el diálogo, cambiar la forma en que conectamos con las personas. O sea, es muy importante entenderlo, ¿ok? No quiero decir que todos ya están metidos en las redes sociales, hay un sector que no, mas sin embargo tenemos que tener la información para poder atender esos dos tipos de mercado. Siguiente punto, número 7, crea tu plan de patrocinio. Crear un plan de patrocinio es importante. No solamente es, tú tienes un objetivo, creas tu plan y está bien. Hablamos, acuérdate que en el punto 2 del desmenuzarlo. Entonces, cuando tú llegas a este punto 7, cuando hablas del patrocinio, tienes que desmenuzar cómo es que vas a reclutar, patrocinar, auspiciar, meter, etcétera, como le quieras denominar. Tienes que desglosar tu plan de patrocinio, porque eso te va a permitir llegar a más gente. No es casualidad el gráfico que tú estás viendo al fondo. Si te das cuenta, en el gráfico que estás viendo al fondo, es un patrocinio ordenado, no desordenado. Hay de repente personas, líderes, patrocinadores que dicen, mete todos los que puedas. Y fíjense, yo considero que en esta actualidad es un error. ¿Por qué? Es mi filosofía personal de negocio. Te voy a explicar por qué. Porque en antaño las familias tenían más de 10 hijos, ¿no? 8, 9, 10 hijos. Los padres se esforzaban por darle atención a todos los hijos. Más sin embargo, siempre había algunos que no les alcanzaba a darle atención y concentraban la atención en aquellos que aparentemente rendían más, ponían más atención, obedecían. Los llamaban los consentidos, los elegidos, como quieras. Entonces, cuando tú te dabas cuenta, centraban su atención en 3, 4, no en los 9 o 8 que fueran. Algunos quedaban como que se sentían un poquito relegados, ¿no? Y algunos crecieron con ese trauma. Pero en el negocio pasa igual. Tú puedes meter a todos los que quieras, es correcto. Pero ¿a cuántos vas a atender de una manera correcta? Que los vayas duplicando y que les enseñes cómo deben duplicarse hacia abajo. No es meter como sea para ganarte los premios, el trato VIP, los reconocimientos, sino tienes que tener un patrocinio, un reclutamiento ordenado que tiende a ser productivo. No nada más de números, de casillas llenadas, pero con números vacíos. Pues tienes que tener un plan del patrocinio. Por lo tanto, el número 8 es: asegúrate que cada distribuidor nuevo que ingreses tú, asegúrate de crearle un plan de trabajo. Tienes que asegurarte de crearle un plan de trabajo. O sea, el plan de trabajo se lo vas a crear con la idea de lo que la persona busca, no lo que tú buscas. Tú buscas llegar al siguiente nivel, pero la persona que estás patrocinando lo que busca es tal vez ganar dinero, el producto le salga más barato, tal vez poco a poco ir dedicando, nomás le va a dedicar medio tiempo. O sea, ¿qué es lo que la persona está buscando? No es lo que tú buscas, ¿qué es lo que la persona está buscando? Por lo tanto, encamínalo a que defina 2 herramientas o más
O sea, 2 métodos diarios de operación o más. Mi recomendación es 3 siempre, para que tenga diversidad de dónde pueda trabajar. Por ejemplo, vamos a pensar que, imagínate, no todos los médicos les gustaría hacer club de nutrición, ¿o sí? Nomás muevan su cabecita. ¿A todos los médicos les gustaría hacer club de nutrición? ¿Verdad que no? A la gran mayoría de los médicos lo que les gusta es recetar, vender medicina, ¿no? Por receta. Pues tú tienes que tener una idea de cómo poder llegar con los médicos para que ellos receten, pongan el producto por receta y que vayan y lo surtan contigo, y tú a él va a recibir sus comisiones o sus ganancias, dependiendo. Tienes que tener una estrategia, porque un médico nunca va a querer poner un club de nutrición. No quiero decir que todos, porque sí, en el equipo, en la organización, tenemos médicos que tienen su club de nutrición, pero son los garbanzos de a libra, no todos son así. Entonces, si tú tienes diferentes herramientas, vas a tener 2 o 3 formas más de estar ingresando gente contigo. Como verás en el gráfico, es tú cómo mueves, induces, trabajas con esas primeras líneas con las que puedes trabajar de una forma correcta y que les vas a concentrar tu tiempo y energía para que aprendan y se vuelvan productivos. Eso es muy importante entenderlo. ¿Quieres tener un nivel sólido? Esa es la parte que tienes que hacer. Porque, insisto, ya no estamos en los 80s. También que te definan el tiempo que le van a dedicar. Medio tiempo, tiempo completo. También que te indiquen su meta de ingreso. El ingreso que quieran tener en el primer mes. ¿Cuánto desean ganar en su primer mes? Aquí en México hay personas que dicen que por semana se ganan 1,000 pesos, un ejemplo. Entonces, su meta por semana tal vez es mínimo ganar esos 1,000 pesos o estar por arriba de los 1,000 pesos. Y necesitas tú diseñarle un plan de trabajo en base a lo que él busca para que tenga esos 1,000 pesos. Si tú de entrada dices, mete tu club de nutrición, en México poner un club de nutrición básico, bien básico, mínimo se requieren arriba de 25,000 pesos. Mínimo. Entonces, si esta persona anda buscando una oportunidad para ganarse 1,000 pesos a la semana, no va a sacar 25,000 pesos y los va a meter acá, a menos que ya esté convencido de que es un proyecto rentable y que le va a regresar lo invertido. Y una manera es desarrollarle esas metas de ingreso y se llama sus primeras 72 horas. Si tú en 72 horas logras que esa persona haga por lo menos un par de charlas o un par de demostraciones de cuidado de la piel, o por lo menos que te lleve a 5 personas a donde ellos vivan para hacerle un escáner y hacerles una personalización, menos eso le va a producir movimiento, dinero, cartera de prospectos, y le va a permitir tener confianza y ver que se está moviendo. Y eso le va a llevar a hacerse una idea de que sí, en una semana puede tener ese ingreso o más, o que en un mes puede tener más. Siguiente, asegúrate que se capacite en producto. Pero cuando lo capacites en producto, por favor, no cometas el error que cometen muchos. Les hablas de todos los productos. No, háblale de los más comerciales, de los que más se venden, de los que puede desplazar así más práctico, más rápido, que le van a permitir no solamente tener ingresos, sino que la gente tenga un resultado en corto plazo. Habla de los que más tienen más demanda, de los que más se venden, porque eso le va a permitir realmente tener esos ingresos. Pero asegúrate también que se capacite para negocio. ¿Y por qué es importante que se capacite para el negocio? Para que sepa cómo es y qué tiene que hacer para llegar a ser mayorista o ser supervisor. Para que sepa. Porque si no se capacita en negocio para llegar a esto, tú no le hables antes de que, mira, vas a ser equipo del millonario, presidente. No, céntralo primero. ¿Por qué es tan importante cartera de clientes? ¿Por qué es muy importante patrocinar? ¿Y cómo es que puede él, por un volumen apalancado, llegar a ser mayorista más rápidamente? Asegúrate que lea y que escuche audios, que asista a eventos,
Es importante que desde entrada le leas la cartilla en la que la capacitación no es negociable, es sí o sí. Los audios que debes escuchar, recomiéndale audios de negocio. No le empiece, sí es importante darle desarrollo personal, pero recuerda, el nuevo anda buscando cómo ganar dinero. Entonces, audios o videos que hablen de cómo se generan las ventas. Cómo es que hay gente que en poco tiempo, una semana, 15 días, ha ganado 8,000, 9,000 pesos. Algo, cómo es la duplicación del negocio de multinivel. Y ya después, poco a poco, se le va metiendo el desarrollo personal y todo lo que conlleva. Entonces, recuérdate principalmente para ti. Todo lo anterior no es negociable. ¿Quieres avanzar al siguiente nivel? Esta es la estrategia que debes de seguir. Tú le puedes agregar si algo más le falta o si algo le sobra, pero son pasos que te pueden llevar hasta el siguiente nivel si tú lo concibes y lo crees realmente. Pero sobre todo, si tienes compromiso y realmente lo quieres hacer. Esto es sí o sí. Siguiente punto. Hablemos de este punto, el número 9, que es asegúrate que la persona, el distribuidor o distribuidora, sepa qué es lo que hará. No des por descontado que una vez que le das ciertos puntos o ciertas cosas que tiene que hacer ya lo entendió, porque a veces no lo entienden. Te dicen que sí, pero no lo entienden. Y tú lo notas y ustedes lo notan cuando hay capacitaciones presenciales en donde ustedes estén. Siempre vas a ver gente que ya tiene tiempo preguntando cómo se toma un calcio, cómo se toma el chisal, cómo se recomienda para tener un peso más sano, cómo se toma el Nightworks o para qué sirve el Nightworks, por ejemplo. A pesar de que ya se ha dado mucho la información y a una persona tiene duda. Entonces necesitamos asegurarnos que lo hayan entendido bien, que le quede claro el plan a seguir, los pasos a seguir. Y es importante esto tercero, vacúnalos por los no y los sí. Que entienda que va a haber momentos en que las personas le van a decir sí y va a haber muchos momentos en que las personas le van a decir no. Has de ver que es un proceso natural en el negocio de multinivel. Los no ya los tiene asegurados, estamos buscando los sí. Que si 5 o 20 personas le dicen no, no significa que el negocio no funcione o que se va a acabar el mundo, sino simplemente es algo que pasa. Como decía Jim Rohn, misterios de la vida, ¿no? Misterios de la vida. Número 10. Asegúrate que entienda que se tiene que duplicar. Asegúrate que entienda que se tiene que duplicar. Y explícale por qué es importante que se duplique. O sea, por qué es importante que patrocine. Porque es de entender que es más fácil llegar al 50%. Es más fácil llegar al 50% con volumen apalancado. Hazle ver por qué le conviene. Recuérdale las diferentes formas de ingresos que va a tener al llegar al 50% con un volumen apalancado, no únicamente por venta personal. Por venta personal va a ganar el 25, el 35, el 42 o el 50% según corresponda, pero cuando hablamos de venta apalancada, recuérdale que puede ganar comisiones y que de posterior puede ganar regalías. Recuérdale, hazle ver y recuérdale las formas de ingreso que tenemos de ingresos económicos en la compañía. Háblale de las recompensas y de las vacaciones, pero no le hablas de las recompensas como lo principal, sino como un reconocimiento, algo que se puede ganar por su trabajo, por sus números, por su producción, por su dedicación, no solamente por haber firmado muchos, metido muchos y hacer un volumen fantasma, le dan el premio, le aplauden y después regresa a números huecos. No, que se gane las recompensas y las vacaciones por volumen apalancado, porque está teniendo un negocio creciendo, porque tiene ahí ingresos por las dos, la primera, la segunda, la tercera, y va rumbo a la cuarta forma de ingresos. Que entienda eso, porque de repente vendemos que los premios son más importantes que las comisiones, que los premios son más importantes que las regalías, y no es así.
Los premios y las vacaciones son consecuencia. Claro que si tú te pones que vas a ganarte una recompensa, te la vas a ganar. Solamente acuérdate, vende la idea de volumen apalancado. Háblale del estilo de vida, qué es lo que puede tener, cómo va a vivir, cómo se va a vestir, cómo puede cambiar sus hábitos, cómo puede cambiar su alimentación, sus costumbres, su decoración de su casa, cómo vive, cómo habla. Habla del estilo de vida obviamente con resultados. Ayuda a lo que se imagine cómo vivirá la persona, ya sea hombre o mujer, y cómo va a vivir su familia, cómo puede vivir su familia. Proyéctalo a que vea un poco más allá, que vea más allá del empleo, que vea más allá de lo tradicional, que vea más allá de lo convencional. Porque a veces, acuérdate, muchos nada más ven hasta donde el empleo les permite, pero cuando tú les abres la visión, ven que puede ser posible, ven que, fíjense, apenas, no sé si los que fueron a extravaganza en México, una señora de ya de edad avanzada que se dedicaba a pepenar, vivía de la basura, se mete al negocio Herbalife y hoy es flamante equipo del presidente. Una persona que se dedicaba a recolectar basura y hoy es equipo del presidente. Has de ver que si esa señora pudo, con tenacidad, con un compromiso, con un plan, con disciplina, también él lo puede hacer. Y tú también lo puedes hacer. Número 11. Asegúrate que cada mayorista que desarrolles, fíjate bien, que cada mayorista que desarrolles tenga un plan mes a mes y que además en ese plan de mes a mes logre hacer más de 2.500 puntos. Es importante que tenga un plan para lograr más de 2.500 puntos. Yo no sé, las personas que están conectadas tienen club y muchos de esos clubes, no todos, no quiere decir que todos, pero una parte importante batalla para llegar a 2.500 o no llega a 2.500 con su club. Entonces, quiere decir que no tiene una opción, no tiene un plan adicional a ese método de operación para generar más volumen por ventas directas que le permitan llegar a los 2.500, o que no tiene la idea o no tiene pensado o no le han comentado de que puede firmar gente que puede meterse al negocio haciendo alguna de las herramientas diferentes y que ese volumen le puede ayudar a lograr ese volumen mínimo que pide la empresa, que no es obligatorio, pero que sí se pide. Recuerda, dile que puede hacerlo con volumen compuesto, volumen personal, más el volumen de línea descendente, o sea, la gente que mete, más el volumen que hace por su consumo. Asegúrate que ese distribuidor ande teniendo consumo personal mínimo por arriba de 300 puntos, porque si nada más le permites que tenga 100 puntos, pues está tomando malteada y aloe. Y con malteada y aloe se tienen resultados, pero no se asegura una continuidad. Pero cuando agregas proteína, que agregas la fibra, que en lugar de un bote de Fórmula 1 sean 2 o hasta 3 al mes, el resultado va a ser más contundente, definitivamente. Que tenga claro el mayorista el siguiente escalón. O sea, que entienda que no solamente se va a quedar en supervisor o mayorista, que hay un escalón más y que ahí en ese escalón más a dar hay más beneficios, no solamente económicos, sino de toda índole. Asegúrate también que despertarle el interés. Cuando tú a un mayorista le despiertas el interés por sus comisiones y porque puede ganar regalías, es totalmente diferente el camino. Asegúrate, despiértale el interés. No cometas el error típico que muchos hacen, de solo inducirlo a ventas, a que venda. Es un error típico, porque cuando una gente no se dedica a vender, pero el producto no está ejerciendo el multinivel, no está aprovechando las diferentes formas de ingresos. Y esto en un mayorista es fatal. Tal vez en una persona que está caminando de distribuidor al 25 hacia adelante, tal vez se le pueda permitir, pero un distribuidor serio que camina del 25 al 50, que quiere rápidamente, bueno, llegar a mayorista apalancado es mucho mejor.
porque puede tener 1 o 2 distribuidores que hagan 300, 400 o 500 puntos, cada uno más lo que ella hace, le va a llevar más rápidamente a que se convierta en mayorista. Pero nuestro trabajo es hacer que lo entienda. Número 12, que defina los tiempos para lograr su siguiente nivel. Tú puedes tener tu objetivo, pero es crucial que definan su tiempo. ¿Cuánto tiempo? O sea, no puedes decir, en 20 años voy a llegar a Get. No. Tampoco va a decir, en 5 años. Tampoco. Pero tampoco va a decir, el mes que viene soy Get. Tampoco. Tiene que ser un tiempo razonable en base a tu producción. Pero ahí implica mucho la asesoría del patrocinador, el coacheo del patrocinador, de decirle, mira, por las actitudes que tienes, por tu desempeño, tú podrías llegar a Get en tanto tiempo, por ejemplo, en 6 meses. Pero si tú sigues los pasos que te estoy dando y armamos esto bien, lo podremos reducir un par de meses antes. Imagínate lo que pudiera hacer que lo lograras unos meses antes. ¿Y qué requisitos debe cumplir una persona que quiera avanzar al siguiente nivel? Número 1, decirle que se tiene que exigir. Número 2, que tiene que tener un alto compromiso. Número 3, sí o sí, disciplina. Las disciplinas son mejores que la motivación. La motivación se pierde cuando logras ese motivo. Una vez que logras el motivo, la motivación desaparece, a menos que estés sembrando motivo tras motivo, motivo tras motivo. Pero si no lo tienes contemplado, algo que te motivó, lo lograste, te baja la energía. Entonces, por eso es mucho mejor la disciplina que la motivación. Asegúrate. Número 13. Haz un compromiso con tu cambio. Hacer un compromiso con el cambio. Muchos no le tienen miedo al compromiso, por eso muchos ya no se casan, ¿no? Muchos ya no quieren tener hijos, mejor prefieren un perrijo, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil cuidar a un perro que hacerse cargo de crear un ser, una persona triunfadora, exitosa, que además los pañales salen muy costosos según ellos. Pero a veces no se dan cuenta que gastan más en veterinarios, en chucherías para los perros, que realmente en lo demás. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Recuérdale, trabajar en su mentalidad. En la mentalidad es importante que trabaje su desarrollo personal. Además de que empiece a estar trabajando en su comunicación, pero sobre todo que empodere su testimonio. Un testimonio de resultados, no, pues hace 3 años bajé 10 kilos. Sí, pero ahorita recuperaste 15. Entonces necesitas tener un testimonio actualizado, vigente, un testimonio empoderado, que te conecte, porque si no, imagínate, ¿no? ¿A dónde vas a llegar? Siguiente, tienes que hacer un cambio en lo social. Recordad que este negocio, si no eres social, no haces conexión. Si eres Grinch, pues no vas a hacer conexión. No, acuérdate, un cambio en lo social. Saber que hay personas que van a hablar bien de ti, hay personas que van a hablar mal de ti, eso es parte de la convivencia humana. Pero la pregunta es, dependiendo tu mentalidad, ¿en qué te centras? Siguiente, que haga cambio en lo familiar. Y aquí es importante que haga acuerdos, porque no toda la familia está de acuerdo en que haga ese tipo de negocio a veces. No están de acuerdo. Entonces necesitas hablar con la familia, ponerte de acuerdo, hacer acuerdos, la promesa, qué más vas a hacer, en tantos años vamos a tener una vida mejor, etcétera. Hacer acuerdos. Y también tienes que hacer cambios en lo espiritual. Ya no le pidas a Dios sin poner acción. La gran mayoría le pide a Dios, pero no hace. Imagínate. O sea, imagínate a Dios diciendo, oye, ya te mandé la oportunidad, pero tú no haces nada. O sea, pides y haces, pides y haces, pides y haces. Desde ahí empieza a tener un diálogo con lo espiritual, con el Creador, con la divinidad. ¿Sabes qué? Dios mío, me hace falta esto, pero tú dame una señal, dime qué tengo que hacer. Yo me encargo del resto. Si tengo que volantear, tengo que hacer carteles, tengo que postear, si tengo que hablar con más personas, más charlas, más demostraciones, tú dime. Tú nomás empújame tantito que yo me encargo del resto. En México decimos mucho,
No te pido que me des, sino ponme a donde hay. Del resto me encargo. Siguiente. 14. Tu conducta depende de cómo te comportes, define tu camino. Es decir, rompe tus paradigmas que te atrasan. ¿Qué te tiene atrapado? ¿Qué te tiene frustrado? ¿Qué te tiene fracasado? ¿Qué te tiene incompetente? Rompe con esos paradigmas. No son tuyos, alguien te los sembró. Tú los puedes cambiar. En el momento que cambias tu mentalidad, esos paradigmas los puedes romper. Los puedes hacer a un lado. No permitas que te sigan atrasando. Es importante que cambies tu conducta y define tu camino con tu sentir por el progreso. Tú tienes que sentir que tu progreso, que realmente quieres ser get, sea sincero, sea honesto, sea real, no solamente sea de dientes para afuera. Que sientas desde el corazón conexión con el cerebro, no solamente desde el corazón. La fórmula real es que lo sientas en el corazón, pero lo conectes con tu inteligencia. Todos tenemos inteligencia. Lo conectas, corazón, inteligencia. Ya lo decía el sabio poeta Calimán, para los que en México conocen de esa historieta, y creo que también en Sudamérica y Centroamérica. Calimán, el hombre increíble, decía, de corazón, palabra y pensamiento. Corazón, palabra y pensamiento. El sabio Calimán hindú. Entonces, que tu sentir por el progreso sea sincero. Tus sentimientos, acuérdate, si tus sentimientos son reales, sinceros, te van a generar ideas. Te generan ideas. Las ideas, por sí solas, no tienen ningún valor, pero si les pones acción, van a hacer grandes cambios, y esa es una muy buena estrategia para mí, para que llegues al siguiente nivel. Si careces de visión, careces de rumbo. No tienes buena visión, y no me refiero a tus ojos, ¿verdad? No tienes visión de lo que quieres porque no tienes definido tu objetivo, no tienes un plan, no sabes para dónde vas, no tienes visión, no sabes ni para dónde estás caminando. Y lo que te digan es lo que haces. Sigues con mentalidad de empleado. No te atreves a avanzar a lo que sigue tomando tú tus propias decisiones. El compromiso se edifica. No solamente se declara, se tiene que edificar. ¿Cómo se edifica? Con hechos, resultados. Bien resultados respaldados por cuánta gente nueva tienes, cuántos mayoristas y cómo van caminando, están ganando dinero, no están ganando dinero, etc. Y eso es muy importante. Y 15. Fíjense bien que esto es bien importante. No estar en un sistema es como un pez fuera del agua. Sí saben lo que le pasa a un pez fuera del agua, ¿no? Se muere, ¿no? No vayan a decir que se ahoga. Un pez de fuera del agua no se ahoga, ¿no? Y realmente se muere, porque no hay oxígeno. A su manera como ellos lo hacen, se muere. Entonces, un distribuidor fuera de un sistema, se muere. O sea, en el negocio, ¿ya no? Entonces, si no se capacita, un distribuidor que no va a un sistema no avanza, porque es importante el sistema. El sistema, independientemente por la formación que hay, tiene que ver algo, que crea un sentido de pertenencia. Te sientes parte de un grupo, te sientes parte de un equipo, sabes que no eres la única o el único que está haciendo esto, sabes que no eres el único o la única que no sabe, y que hay varios que estamos aprendiendo. Por eso es importante un sistema. Yo veo que en Equipando Líderes hay 700 y pico en el grupo de Telegram, y se conectan cuando mejor les va, o 70. Pero cuando peor les va, 30, 35. Todos los demás, ¿qué? Ya están fuera de la pecera. Están fuera de la pecera. Nada más de cuando ya les falta, hacen su trompita así, y de chiripada de vez en cuando, ¿quién va a ser el orador? Entonces sí me meto. No, así no funciona. No es capacitación al antojo o por menú. No, de todos aprendemos. Siguiente. Es fácil aquellos que no van a un sistema, que no cumplan su plan. Los que no están en capacitación constante no cumplen su plan, lo evaden, abandonan más fácilmente, pero sobre todo se contaminan allá afuera de mala información. Acuérdense que allá afuera la capacitación
para no lograr tus resultados, tu éxito, es fuerte. Es 24/7. Y aquí te piden lunes, miércoles y viernes. Y se te hace complicado, ¿no? Martes, jueves y sábado, dependiendo, ¿no? Pero la capacitación para no lograr tu objetivo es 24/7 allá afuera. Hoy es viernes. Oye, hay que capacitación equipando líderes. No, pero hay una buena película en el cine. Pues vámonos al cine. Oye, pero no te vas a conectar. No, mira, como que me conecto y le bajo volumen y que la cámara está apagada y hay que digan que estoy. Pero estoy viendo una película, estoy cenando, estoy bailando, o estoy en un cumpleaños, o estoy en una boda. No funciona así. El éxito no llega así. O sea, el éxito requiere sacrificios, no humanos. Requiere sacrificio de tiempo, de actividades, si estás bien convencido de lo que quieres. Si no, pues nunca va a pasar nada. También, una persona que no asiste a un sistema genera más pretextos. Tiene su menú, tiene su catálogo de pretextos. Le preguntas, oye, ¿por qué no vienes? Mira, déjame, escoge el número que quieras. El 425. Es que, fíjate que allá donde vivo, de repente bajó la temperatura y ya mejor, pues dije, va a ser mucho frío y no voy. O sea, tiene el pretexto ideal, es mucho más fácil. Siguiente, no cambia su mentalidad. Sigue con una mentalidad abrumantemente fracasada. Se me estaba trabando la lengua. Entonces no cambia de mentalidad, sigue con esa misma mentalidad. Y, por lo tanto, que es uno de los más importantes, no llega a tener resultados. No llega a ser un mayorista consolidado, un supervisor consolidado, mucho menos va a aspirar a ser equipo del mundo, un mundo activo, y mucho menos va a llegar a ser equipo del bien. Entonces, mis amigos, el día de hoy está siendo un placer platicar con ustedes. Y ya casi para terminar, fíjense bien, esta parte es muy importante. El camino al siguiente nivel que tú pretendes, que deseas alcanzar, comienza primero con una dosis de decisión. Una dosis de decisión. Que realmente lo desees, que realmente quieras, que tengas una voluntad férrea de llegar, de hacerlo. Que pase lo que pase, te digan lo que te digan, tú llegas. Vas, no vas a llegar, llegas. Pero tienes que tener una voluntad férrea, a prueba de todo, a prueba de siembra de paradigmas y de quitarte paradigmas que en lugar de ayudarte te están rezagando. Pero también tienes que que te agarre pensando en el estilo de vida que deseas tener, o que vas a tener, o que ya tienes y ahora tienes que maximizar. Es muy interesante. Pero además, pensar que de las vidas que vas, por lo que tú haces, vas a cambiar, incluyendo la de tu familia y la tuya propia. Entonces, si no tienes decisión, no tienes una voluntad férrea, ¿cómo quieres cambiar al mundo? ¿Cómo quieres tocar más vidas? ¿Cómo quieres vivir un momento próspero y abundante? ¿Cómo quieres que tu familia sea partícipe de eso? ¿Cómo quieres tú tener una independencia financiera si no tienes la decisión? Es importante que lo pienses. Es importante que tomes acción en esto. ¿Quieres llegar al siguiente nivel? Hazlo, pero que se vea. Estrategia. Lo que te acabo de estar dando desde 1 al 15 son ideas y estrategias de cómo poder hacerlo. No sacadas de un libro, de un cuento de hadas, son parte de la experiencia. Son parte de la experiencia, son parte de ideas de algunos mentores, son parte también de todas las vivencias que hemos vivido mi esposa y yo como equipo del presidente y ese camino que hemos recorrido a lo largo más de 27 años. Yo solo deseo que, por lo menos de todos los que están conectados, que esto les cayera al 20, al 5%, harían una gran diferencia en muchas personas, incluyendo en su propio.
Por lo tanto, decirte que, para terminar, la decisión produce cambios. ¿Tú qué decides? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a comenzar? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Es importante que entiendas eso. Haz esos cambios pertinentes para que tú puedas lograr y aspirar a lo que sigue.